180-180 para conocer más sobre nuestros programas de actividades empresariales al aire libre. San José de Puembo. El momento es ahora. Clínica Sancho, oftalmología de excelencia. Clínica Sancho, profesionales con experiencia. Clínica Sancho, la mejor tecnología. Clínica Sancho, tus ojos en las mejores manos. Agenda tu cita en www.clinicasancho.com o comunícate al 099 10 55 22 0. Clínica Sancho, tus ojos en las mejores manos. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al economista Santiago García. Estaremos en contacto también ya con el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Al economista García, bienvenido, muchas gracias. Ya está también el ingeniero Alarcón. Bueno, primero, felicitaciones, economista García, a cargo del Colegio de Economistas. Aquí bromeando decíamos, ojalá sea buena noticia. Felicitaciones y éxitos, Santiago, en ese trabajo. Hace falta el debate. La democracia se construye con eso, ¿no? Bueno, el motivo de nuestra invitación a los dos es si este proyecto de la Alianza del Pacífico es conveniente o no para el país, y apropiándonos de ese hecho de la Alianza del Pacífico, el análisis de un acuerdo comercial, no solo con el de Estados Unidos, de los acuerdos comerciales del Ecuador. Santiago, ¿cuál es su criterio sobre el tema? Gracias, Francisco. En primer lugar, un atento saludo a usted, a todos los televidentes, incluso a la gente que nos escucha en Radio Democracia y en EXA. Un atento saludo a Patricio Alarcón. Permítame un segundito, la verdad que hemos asumido esta tremenda responsabilidad de, yo digo, revivir el Colegio de Economistas de Pichincha, un gremio tan prestigioso años atrás y que ha perdido vigencia y presencia. Yo diría incluso los colegios profesionales en general, habrá uno o dos que saque la cara, pero el resto han caído en el anonimato, han caído en la falta de convertirse en centros de debate, de discusión. Uno puede ser crítico de muchas cosas, pero al mismo tiempo puede ser propositivo. Y vamos hacia allá. Yo sueño, y no es la primera vez que lo voy a decir, que el país necesita institucionalidad con músculo, con fuerza. No instituciones ni vendidas ni compradas. Necesitamos solo instituciones que luchen por los intereses comunes. Nada más, Francisco, gracias por ese saludo. Y el compromiso será pues sacar adelante el Colegio de Economistas de Pichincha. Muy buena pregunta, seguro vamos a debatir con Patricio como siempre, no es la primera vez y siempre lo hacemos en los mejores términos. Ir a su pregunta, estrategia pero en serio, con respaldo social, con compromiso institucional, con compromiso del sector empresarial, de la academia, para que no improvisemos tanto en comercio exterior. Me parece que hemos improvisado hoy. No disponemos, por ejemplo, de un plan nacional de exportaciones y no este gobierno, muchos gobiernos nunca se han preocupado por tener ese plan de exportaciones, no tenemos una agenda comercial como tal. Hemos hecho muchas reformas institucionales de ministerios, hemos cambiado no sé cuántas veces, ya no recuerdo el nombre del Ministerio de Comercio Exterior, pero en fin, pero al punto es que yo quiero es la parte constructiva. En este momento, sin duda, y para la recuperación, el Banco Central acaba de sacar sus previsiones económicas y dice que el sector exportador será uno de las bases de la recuperación. Entonces ya nos interesa a los ecuatorianos, ya debemos los ciudadanos tomar nota de que esto no es cualquier cosa. El tema del comercio exterior es un tema trascendente para nuestras vidas. Y yo diría, para terminar esta primera parte, es súper importante quizás la Alianza del Pacífico mirarlo de una manera un poquito también más integral bajo este concepto de que el comercio exterior es clave para el país.
El otro tema que tenemos que resolver es el relacionamiento con Estados Unidos. Entonces, Francisco, hoy vamos a centrarnos en la Alianza del Pacífico, pero dejo constancia de que también hay que echarle la mirada a esa relación con nuestro principal socio comercial y de inversión, que es los Estados Unidos. Entonces, si es bueno o malo, debatámoslo en este momento. Yo tengo algunos planteamientos que seguro lo vamos a discutir con Patricio, y sobre todo para que el ciudadano por dónde deberíamos transitar en materia de comercio exterior. Eso es lo importante, y entonces saludamos al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio, bienvenido, buenos días. Aquí hay tres temas que acaba de plantearnos y que yo creo que pueden encaminarse hacia una política pública de comercio exterior. Primero, la dolarización, y esa como base, como que nos resulta una columna vertebral. Y esta crítica ha sido una improvisación que, aunque usted podría decirnos si el sector privado es el que ha mantenido la iniciativa para proponer, digamos, la parte de exportaciones, ya que son los que producen, y el Banco Central que nos vuelve a decir, este es, como nos dice Santiago, este es un eje para el crecimiento y los dólares que requerimos. ¿Cuál es su visión sobre la Alianza del Pacífico y en general sobre estos tres temas planteados por Santiago? Patricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Democracia. Santiago, en buena hora que esté liderando en este momento el Colegio de Economistas. Creo que eso va a ser bueno para el gremio, creo que eso va a ser bueno para el sector en general. Algunos temas, Francisco, definitivamente, si es que queremos más dólares en el mercado, siempre exportando más, atrayendo más inversión, llegarán más dólares al Ecuador, se fortalecerá la economía, crecerá la economía. Si usted puede importar, exportar y atraer más inversión de mejor manera, esto es lo que va a suceder. Esto es bueno para la economía. En cuanto a lo que menciona, el Ecuador, lamentablemente, después del boom bananero, no ha tenido pues una estrategia de desarrollo productivo, no ha tenido una estrategia de exportación. Han habido muchos estudios, pero lamentablemente no hemos fijado metas ni objetivos en cuanto a cuántas toneladas de qué producto debemos exportar, sembradas en qué regiones, por las variedades adecuadas, la productividad en general. Pues esto ha sido un problema que ha tenido el Ecuador. La Alianza del Pacífico, Francisco, mire, después de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que representa alrededor de 6.700 millones en exportaciones, si vemos a la Alianza del Pacífico como bloque, el segundo destino sería este bloque, porque exportamos más que a la Unión Europea, alrededor de 3.430 millones. Además, con el antecedente, que esto es muy importante, Francisco, y es que México ya es pues el principal inversionista desde hace algunos años en el Ecuador. Se ha dedicado a comprar, por darle un ejemplo, empresas de alimentos, ya que mejorando el marco jurídico, reforzando subir o bajar aranceles después de firmar un acuerdo, esto ayudará a que llegue más productos y en general esto ayudará también con países como Colombia, como países como Perú, que son parte de la Alianza del Pacífico. Y más allá de esto, algo muy importante es que esto nos ayuda a llegar a un paso más allá para concretar un acuerdo con el Asia. Entonces, todo esto nos ayudará a integrarnos de mejor manera, a atraer más inversión, a exportar más, a importar en mejores condiciones para bajar el costo de vida de los ciudadanos, por lo cual es muy adecuado. Y en realidad lo que se puede pretender para que un banco central funcione es que lleguen muchísimos más dólares al país. Fuera de que mucha gente argumenta que en dolarización ya no es necesario mantener una institución como el Banco Central, ya que se va ajustando solo
sobre la moneda en las diferentes instituciones financieras en el país, Francisco. Sí, bueno, yo recuerdo esa discusión sobre la existencia o no del Banco Central y claro, así lograron anularlo. Si bien en el concepto uno dice, si no hay moneda, ¿para qué está el Banco Central? No está el Banco Central, incluso puede hacer política monetaria no solo por lo del encaje bancario, sino por estas moneditas propias que tenemos y que circulan y que deben estar, y ojalá esté la plata esa de 1 a 1. Pero bueno, ese es un tema que también valdrá la pena volverlo a plantear. Santiago, aquí hay 3 temas adicionales que nos acaba de poner Patricio y dice, a ver, si bien no hay una sectorización y este programa que usted reclamaba ha sido iniciativa privada, la Alianza del Pacífico conlleva a negociar también con 2 socios importantísimos como Colombia y Perú, que por el Pacto Andino ya trabajamos juntos. México nos dice un principal inversionista. Bueno, entonces las condiciones para lo de la Alianza del Pacífico están dadas. Esto nos puede servir incluso, y ahí vuelvo a pedirles que empatemos, para que el acuerdo con los Estados Unidos tenga estas características, está avanzando, y esta relación hay que definirla como dice Santiago. Pero entonces, ¿cómo planteamos? El Banco Central tiene un estudio de qué sectores podrían volverse exportadores, sobre todo en la sierra y en el oriente, a más del petróleo y la minería. ¿Qué otras cosas más visualiza Santiago? Muy bien, Francisco. Me parece que van por cuerdas separadas de este momento. La posibilidad de un acuerdo con los Estados Unidos es una cuerda separada de la Alianza del Pacífico, y lo explico rápidamente. Hace un año se retomaron las negociaciones con la Alianza del Pacífico, y estas negociaciones se suspendieron hace poco por una posición del gobierno mexicano en cuanto a el tema de inversiones. Hay que recordar, y estaba viendo rápidamente la prensa este minuto, mientras Patricio hablaba y yo buscaba esta referencia para no equivocarme. Nosotros tenemos estamos a la espera de una resolución de nuestra Corte Constitucional sobre lo que significa esta disposición constitucional, el artículo 422, sobre la prohibición de ceder soberanía y firmar acuerdos en materia de, ¿no es cierto?, de solución de controversias en materia entre inversionista y Estado. Entonces, lo que dice Patricio es cierto. Gran parte, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico gira alrededor de las inversiones. Y Ecuador tiene esta disposición constitucional, que es incompatible con la Alianza del Pacífico. Entonces, yo lo que digo es que todo esto hay que ir sumando, hay que ir juntando, ¿no es cierto?, juntando cabos sueltos para obtener una visión completa de los procesos de negociación comercial. Entonces, dejemos un ratito, Francisco, porque es un buen tema, este tema de lo que significa la acción de controversias entre inversionista y Estado, que está ahí, no ha salido la resolución de la Corte Constitucional, y pasemos a los otros temas. Yo decía, hace un año ya se inició la negociación, hoy suspendida por el propio gobierno mexicano, en el sentido de que no es verdad, Ecuador tiene que resolver el tema de inversiones, porque digo, es incompatible. Y lo otro, me parece que hay algunas cuestiones que los ecuatorianos del sector productivo tenemos que reflexionar un poquito más sobre la Alianza del Pacífico. Creo que la pregunta central es ¿para qué la Alianza del Pacífico? ¿Qué podemos conseguir? ¿Cuáles son nuestras fortalezas ahí? ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Por ejemplo, una negociación con México, yo he escuchado, y voy a hacer referencia no a estudios académicos, que de hecho estamos trabajando en ello, pero en una reunión reciente con empresarios de la metalmecánica, del sector productivo del centro del país, decían, no queremos la Alianza del Pacífico porque es demasiada competencia con México y no vamos a poder salir adelante. Y en esta pandemia, en esta crisis, lo peor que nos podría pasar es ese acuerdo. Entonces, balanceemos esa posición con la posibilidad, por ejemplo, de que la Alianza del Pacífico es una gran plataforma de exportación. Yo incluso estaba pensando, viendo ayer las cifras, la Alianza del Pacífico se ha propuesto como compromiso, como grupo, negociar con varios países como Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá y con Corea.
Y a mi juicio, Francisco, son países que a los ecuatorianos nos interesaría tener una relación comercial. Entonces, como digo, yo no tengo la respuesta única, ni soy de las personas que digo esto está bien o está mal y ahí no avanzamos. No, yo creo que hay que sopesar esas cuestiones, como mencionó, de ventajas y desventajas. Ventajas, una gran plataforma de exportación para relacionarnos con el Asia-Pacífico, ¿no es cierto? La zona más dinámica del comercio y de las inversiones globales. No es, ¿no es cierto? No está de nuestro lado, no es hacia Europa como tal. Eso no significa que nos descuidemos, simplemente ser objetivos por dónde van los procesos globales, tanto de comercio, de producción e inversiones. Eso nos falta a los ecuatorianos, ser más objetivos. Como menciono, hay una posibilidad de utilizar esa gran plataforma, incluso pensando en el relacionamiento. Yo digo, Ecuador puede sacar más provecho de un relacionamiento con Canadá. Patricio nos ha planteado una cosa que es importante en esta relación comercial, que es exportar e importar en mejores condiciones, ¿no es cierto? Y ahí, claro, es verdad que hay que analizar cuáles pueden ser los sectores que se afecten y ver cómo se les ayuda más bien, pero lo que no podríamos es por un sector dejar de llegar a un acuerdo que nos permita las dos cosas, exportar e importar en mejores condiciones, Santiago. De acuerdo, Francisco, ese es el punto. Pero tampoco podemos olvidarnos de esos sectores que reclaman y dicen, tengo mis reparos con respecto a esto. Claro, sí, sí. Yo, por ejemplo, digo, a ver, en la Alianza del Pacífico, México, ¿qué es? Es una potencia industrial México. Hay un dato que recién lo compartíamos con unos expertos mexicanos. Posiblemente en ciertos sectores México es más industrializado que Alemania. Patricio va a decir, caramba, qué frase más dura que acabo de decir. Es cierto. Pues, es decir, es tan industrializado nuestro hermano mayor, para decirlo así coloquialmente. Como digo, es más industrializado que Alemania. Contra eso vamos a tener que enfrentar. Y entonces tenemos aquí varias industrias que se ponen un poco a la defensiva. Pero como lo dice Francisco, al final del día, esto se cura con política pública. Esto se cura y se hace las proyecciones y se hace la posibilidad de ganar o perder, si es que hacemos o no hacemos política pública. Claro. Por ejemplo, se necesita evidentemente una serie de incentivos. Antes de avanzar en los incentivos y qué se puede hacer, le pediría a Patricio Alarcón, al presidente de la Cámara de Comercio, hay sectores que dicen, bueno, la Cámara de Comercio va a estar a favor de la importación y de importar cosas que puedan competir, a lo mejor incluso con lo propio nacional, pero eso obligará a lo nacional a tener calidad y a tener precios. Esta visión de que hay que ver a los sectores que pueden ser perdedores en un acuerdo, Patricio, ¿qué les lleva a los estudios de la Cámara a decir, vamos a trabajar en el acuerdo de la Alianza del Pacífico por estas otras condiciones que son necesarias para el Ecuador? Francisco, mire, algunos temas que vale la pena acotar. Quien tiene buenos estudios y sectores delimitados ya para ver qué variedades de productos se pueden sembrar con mejores condiciones es el Ministerio de Agricultura. Debemos desempolvar esos estudios, no solo con el Banco Central, pero hay que mucho trabajo con el Ministerio de Agricultura. Tema de la negociación, no se suspenden, existe preocupación, tal como lo menciona Santiago, por los tratados bilaterales de inversión. Existe ciertamente esa preocupación por la protección. Solución de controversias, ¿no? Que está a nivel constitucional. Exactamente, eso fue una enmienda que se hizo en época del correísmo que frena los tratados comerciales. Definitivamente un tema que tenemos que resolver, no solo para poder concretar un acuerdo en la Alianza del Pacífico, sino también con los Estados Unidos. Existe esa preocupación, que es muy importante, abrir el mercado mexicano, porque podemos exportar muchísimo más cacao, podríamos exportar muchísimo más camarón, que tenemos mejor calidad, manejamos mejores precios, pero en fin. Definitivamente existen sectores como la metalmecánica, específicamente Fedimetal, que se preocupa mucho. Ellos ven el mercado nacional evidentemente como su única alternativa. No han pensado mucho en alianzas, no han pensado que podrían ser un centro de producción, de distribución
de México en sus industrias. Trabajar en conjunto con ellos. Claro, tiene que trabajar, tiene que buscar alternativas, inclusive de inversión por parte de los mexicanos. Pero miren, algo sí pueden tener razón, y es que en el Ecuador no hemos trabajado en la competitividad. Yo estoy de acuerdo mire, como Cámara de Comercio de Quito, definitivamente vamos a defender la apertura. Y en muchos casos, algunos de nuestros socios van a defender la apertura total en el Ecuador. Pero es importante para llegar a abrir nuestras fronteras, porque lo que nos interesa siempre va a ser exportar más y traer más capital, más inversión. Eso le hace bien a un país. Pero si usted no permite que se importe mercadería, entonces esto no se va a dar, pues, porque ya las negociaciones entran a otro nivel. El equipo de negociador de México es muy fuerte. Entonces, lo que debemos hacer como ecuatorianos, para que los señores de Fedimetal no se quejen, para que los señores ensambladores de vehículos no se quejen, y es que debemos trabajar en competitividad. Francisco, si es que los mexicanos no pagan un impuesto de salida de divisas para importar materias primas, bienes de capital, para hacer ciertas transferencias, entonces el ecuatoriano, el industrial ecuatoriano tampoco pues debe pagar un impuesto de salida de divisas. Si es que los mexicanos no pagan aranceles en materia prima, en bienes de capital, entonces los ecuatorianos tampoco deberían hacerlo. Mire lo que sucedió, para montar una planta aquí en el Ecuador, pues entonces todos esos impuestos, todas esas trabas, toda la carga fiscal, tributaria, todo lo que debemos analizar que nos sirva en el Ecuador, eso debemos cambiar, pues, para que el día de mañana, cuando se abra a la frontera a México, no se quejen los señores ensambladores de vehículos, no se quejen los señores productores o los señores de Fedimetal, por así decirlo. Y Santiago menciona algo interesante de México. Mire, yo no creo que México es más industrializado en ningún sentido que Alemania. Alemania tiene mucha más tecnología, mejores procesos, menos gente en sus líneas de producción, pero México tiene una ventaja que no es menor. Y está al lado de la frontera de los Estados Unidos y manejan unos volúmenes de exportación, hacen unas economías de escala enormes. Entonces no es lo mismo tener una planta ensambladora en la frontera con los Estados Unidos, con la frontera de Arizona, que tener que ensamblar un vehículo pues, en Chile o en Argentina, pues por los simples costos de flete, seguramente no va a ser competitivo. Los mexicanos tienen enormes industrias de maquila, tal vez textil, también lo mismo en Centroamérica, tienen ciertas ventajas en cuanto a aranceles, en cuanto a ciertos tributos que se los inventó el correísmo que no pagan. Y todo esto lo tenemos que ir solucionando, porque primero debemos abrir fronteras, debemos traer inversión, pero eso no lo podemos hacer y no vamos a poder exportar mucho más si es que no eliminamos impuestos absurdos como el impuesto de salida de divisas, si es que no conseguimos, pues, Francisco y Santiago, préstamos, porque mire, hablé de competitividad en cuanto a la carga fiscal, en cuanto a la carga tributaria, pero vamos a al otro valor punto. Del dinero, al costo. Si yo voy ahorita al banco en el Ecuador, y respeto mucho al sector financiero, y creo que han hecho un buen trabajo y mantienen buenas reservas, y están hiper regulados, las tasas controladas, que creo que es un error, pero si es que yo voy al banco el día de mañana, acá, primero, la mejor tasa que me dan está en alrededor del 8%, 7 y pico, ¿ya? Segundo, el plazo que me dan es de 3 años. Ya si soy enorme, me pueden dar un poco más. El costo del capital es altísimo. Entonces yo termino, además que me piden un 140% de garantías, ¿no? El tema de las garantías. Ahí usted suma y el costo sube. No, pues imagínense el rato que yo tengo que pagar, qué sé yo, de una manera semestral, trimestral, el capital y el interés. Trabajo para el banco. El SRI acaba de adelantar las fechas de declaración. Miren, el Ecuador es un país muy difícil para trabajar, y si no trabajamos en competitividad para el industrial, pues tienen razón también de quejarse los señores de Fedimetal. Eso es lo que debemos solucionar paralelamente, pero claro, no podemos cuidarnos porque nosotros no podemos quedar como una isla. No tiene sentido que México... No, imagínense, los señores de Fedimetal tampoco deben quejarse porque Perú está integrado,
Colombia está también. integrada. Y con ellos... ¿Y nosotros que somos una isla para proteger a un sector determinado? Pero ahí venía lo que decía Santiago, vamos a ver cómo enfrentar esto. Sí, a lo mejor incluso plantearnos cómo protegerlos, desarrollarlos y reimpulsarlos a este. Y yo quería comentar algo sobre Pero Francisco, lo de Alemania. Hay un tema más, hay un tema importante que me olvidé. Mire, es más fácil firmar de una manera más rápida la Alianza del Pacífico y además de eso, hay cómo llegar a una negociación que me invento. Los sectores de la metalmecánica podrían reservarse un tiempo en 10 años. Y si en 10 años ya no son competitivos, mejor que deberían pensar en buscar alguna alternativa de negocio. Hay esa alternativa, ciertamente. Pero yo quería decirle a Santiago, estaba diciendo, claro, entre México y Alemania sí hay también diferencias. Es posible que hayan más industrias y la tecnología les ha dicho, pero además México tiene a Manuel López Obrador y Alemania tiene a doña Angela Merkel. Sí hay diferencias, Santiago. Pero bueno, ¿cuáles serían las estrategias para, incluso planteando el sector que hay que repotenciar y buscar esta competitividad, lo podemos plantear en el camino de la negociación? Y usted decía, ¿cómo vamos a reforzar esos sistemas, Santiago? Sí, nada más, bueno, por género está bien, ¿no? Y el otro presidente, entre Angela Merkel, sí. Estamos de acuerdo, somos pro género ahí. No, lo que yo decía es que no es que México es más industrializado que Alemania, yo decía hay ramas industriales. Por ejemplo, la propia sector automotriz y otras ramas vinculadas como la manufactura, como lo dice Patricio, tiene unas economías de escala brutalmente altas los mexicanos. A eso me refería, no es que México es más industrializado que Alemania, no, eso no. Pero bueno, vamos al tema que nos interesa. Vamos en perspectiva, Francisco, para ir a su inquietud. Se suspendieron las negociaciones, también el tema de la pandemia, México, todos tenemos prioridades, el gobierno nacional ecuatoriano también había que enfrentar la pandemia y entonces se avanzó lo que se ha avanzado. Eso también pediríamos un poco de transparencia. No conocemos de parte del Ministerio de la Producción y Comercio Exterior hasta dónde, no hay un informe, que sería bueno que algún rato se haga público, ¿sí? Lo que sea factible, tampoco algunas posiciones de negociación. En una negociación, pero no conocemos los avances en las diferentes mesas. Entonces, Francisco, es muy importante decir esto porque tenemos que encaminarnos hacia la vida real, qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar. Se suspendieron las negociaciones, como bien lo dice Patricio, hay este tema vinculado con el tema de inversión, y la solución de controversias entre inversionista y Estado, que no es cosa menor, es una cosa súper compleja, y es una de las cosas que se metieron en una bronca en el acuerdo TEMEC, así se llama el nuevo acuerdo, el TELECAN 2, entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, no es cualquier cosa, eso incluso algunos analistas han dicho, si países como Ecuador se mete a la Alianza del Pacífico, lo que debe apostar es a las inversiones. Entonces, no es cualquier cosa, para que la gente nos entienda, ¿sí? Puede ser que por último tengamos más déficit comercial con la Alianza del Pacífico que hoy lo tenemos, pero posiblemente balanceando las cosas, lo que más nos interese de la Alianza Pacífico es inversiones. Entonces, solucionar y dejar claro el tema de inversiones se vuelve un tema central. Entonces yo digo, a ver, esto se suspendió por la pandemia, va a haber cambio de gobierno, yo creo que este gobierno tiene que no cerrar la negociación, pero incluso creo que no va a ser así. Pero puede avanzar. Y este es uno de los puntos centrales en la nueva agenda política del nuevo gobierno. ¿Qué hacemos con la Alianza Pacífico? ¿Cómo informamos a los ciudadanos? ¿Cómo informamos a los sectores involucrados en el tema? Patricio, no es solo Fedimetal, no es solo el sector metal mecánico, estoy mirando la fuerza mexicana que tiene, por ejemplo, en textiles, en la propia industria petroquímica y de plásticos, y evidentemente el tema vehículos, que nosotros, toda nuestra producción nacional equivale a un día de producción de la industria manufacturera de vehículos de México. Entonces, planteo así las cosas, Francisco. Creo que si nos encaminamos en este proceso, viendo la realidad y poniendo en la agenda política para el próximo gobierno como uno de los puntos centrales a resolver,
a mirar atrás en lo que tiene que ver con los sectores que se sienten vulnerables, como decimos, hay muchos sectores, el textilero, por ejemplo. De hecho, habrá muchas oportunidades para otros sectores y mirar las posibilidades de inversión extranjera que nosotros requerimos y demandamos. Esa es la lógica, creo yo, de análisis que debemos seguir. ¿Qué hay que hacer? Uno, cualquier negociación. La competitividad. Segundo, estoy de acuerdo. Si Patricio plantea que el comercio exterior, lo primero que hay que hacer es mirar casa adentro y mirar las políticas de competitividad, estamos de acuerdo. No será la primera vez que lo planteo, Francisco. Necesitamos un gran pacto productivo financiero con la banca. Patricio dice, recibimos al 8, al 9%, ya, pero las empresas grandes, las pymes reciben al 25% su tasa de interés. Entonces, de todos modos, aquí no es de construir las cosas, no es destruir las cosas. Aquí es cómo nos ponemos de acuerdo para que haya unos costos financieros razonables, porque también hay que ser muy cuidadoso y no meternos en un lío con lo que nos faltaría, ¿no? Afectar al sistema financiero nacional. Claro. Ya tenemos bastante con la pandemia y hay que ser muy inteligentes, pero coincido con Patricio, esas tasas de interés no pueden ser así. Entonces, uno de los puntos para negociar dentro de la Alianza del Pacífico, negociar con los Estados Unidos señores, arreglemos la casa adentro. Y eso es política pública sobre todo, claro. No es buena voluntad, que me guste, no me guste, es cuánto de política económica hago, cuánto de política productiva, cuánto de política, Francisco, lo hablamos la otra vez, de política educativa. El ecuatoriano tenemos en promedio 9 grados de educación y el estadounidense tiene educación completa, secundaria completa, de eso también hablemos, ¿no? Y no claro, solo es cuestión de numeritos, también pero es cuestión la mucho competitividad, más claro, la competitividad pasa por la educación, pasa por todo eso, y de generar esto que hemos denominado políticas públicas, ¿con base a qué? A la competitividad y a esa visión de integrarnos. No podemos, decía Patricio, ser una isla, pero tampoco podemos ser una isla de paso, Patricio. Mire, lo que yo pienso es que, Francisco, a largo plazo, nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a exportar, cuántas toneladas de banano, qué producto de valor agregado, podemos exportar más quinoa, podemos exportar más brócoli, podemos exportar más flores, porque por su variedad, por los rendimientos, o sea, no podemos dedicarnos a tratar de producir todo. No somos un país que podremos, qué sé yo, ser competitivos produciendo tornillos, por darle un ejemplo. Entonces, creo que nos hace falta también una estrategia de desarrollo productivo. ¿Para qué vamos a ser buenos? ¿Qué podemos exportar? Países como Chile, fuera de cómo esté la política en este momento, exportan mucho, generaron muchos recursos en diferentes áreas, incluidas las áreas rurales, por darle un ejemplo, y es lo que nosotros debemos hacer, tener claro qué es lo que vamos a hacer al futuro y trabajar en base a eso. Mire, hablamos de la Alianza del Pacífico, para lo que se requiere es voluntad política, porque la Alianza del Pacífico se puede firmar antes que el acuerdo con los Estados Unidos. Yeah. Creo que no ha habido la presión suficiente a la Corte Constitucional para que se pronuncie acerca de los TBIs. Creo que eso se puede solucionar. Creo que en México somos más complementarios de lo que parece. Hablaba Santiago de la industria petroquímica. En el Ecuador no tenemos industria petroquímica. Sería bueno que en algún momento llegue esa inversión, ya que somos un país petrolero. En Venezuela ya acabaron con la industria petroquímica, pero tienen una buena industria petroquímica. La industria del plástico no se va a ver afectada. Inclusive hay inversión mexicana en el Ecuador. Se puede exportar. Las industrias de plásticos fueron adquiridas por empresas mexicanas. A mí cuando me hablan de la industria del plástico, la industria láctea, mire, estas industrias van a vender más a medida que se mejore la economía en el país. ¿Por qué? Porque transportar plástico es transportar aire. Es muy difícil que llegue de otros países y peor aún de México. Lo mismo con la industria láctea, son productos perecibles. Bueno, acabamos de exportar, no más bien leche en polvo. Mire, esos son temas puntuales. Creo que hay mucho que hacer en cuanto a la leche en polvo. También creo que hay mucho que hacer en cuanto a la industria láctea en el país. Han manipulado mucho con política pública equivocada
por intereses personales en ese sector. Se ha visto cuando usted mezcla la política con la producción, ahí vienen los problemas. La industria textil, nuestra mayor amenaza es el Asia y el contrabando, y mientras más trabas tengamos, mire lo que ha sucedido, problemas nuevamente en el INEN, problemas nuevamente en el ARCSA, porque hay manos negras ahí metidas, de nuevo hay escándalos de corrupción. ¿Y esto qué hace? Nos afecta a ser competitivos, nos afecta como sector productivo, más trabas, tengo entendido que en muchos casos están pidiendo hasta dinero para solucionar trámites. Entonces ese es el constante problema del Ecuador. Entonces es la corrupción, más allá que de las trabas y las de estas. ¿Cómo entonces facilitar? Y les planteo a los dos para concluir este diálogo, se nos fue el tiempo, tanto a Santiago como a Patricio. Santiago, la discusión entonces para los candidatos a la presidencia es, aunque Patricio nos ha dicho que él piensa que la Alianza del Pacífico puede acelerarse más y podría concluir antes, la idea sería qué responden frente a esto como política pública de las exportaciones. Y si bien Patricio insiste en un comercio mucho más abierto, habrá que tener estas políticas públicas para trabajar en lo que ya está montado y lo que tenemos. Santiago. Sí, me parece que hay que actuar sobre los hechos. Ya. Y lo veo muy difícil que se cierre en este gobierno esa negociación, y además no convendría, si fuese hipotéticamente posible. También está la posición del gobierno mexicano, tiene otras prioridades, pero en fin. Pero lo que nos interesa a los ecuatorianos, y en esta realidad que vivimos, esta campaña política, porque nos estamos jugando el futuro del país. Yo lo que creería, y haría un planteamiento directo a través de este medio, para no irme por las ramas, directo a los candidatos, un pronunciamiento sobre la Alianza del Pacífico, ¿sí? ¿Cómo verían ellos la posibilidad de retomar la negociación y hacia dónde podría conducir esa negociación? ¿Qué política implementaría para sostener ciertos sectores de casa adentro, y qué políticas implementarían para sostener y fortalecer al sector exportador en este gran mercado de 250 millones de habitantes? Entonces, en concreto, Francisco, es un buen tema que ya no va a soportar más discursos, dadas las circunstancias, suponiendo ya se ha negociado, ya se ha avanzado en las diferentes mesas de negociación. Eso hay que transparentar para empezar. Hay que buscar compromisos de los sectores empresariales. Lo peor que se puede hacer, creo que ahí diciendo un poquito con Patricio, lo peor que se puede hacer es imponer a los sectores productivos o a la opinión pública. Necesitamos un poco más de pedagogía política. Necesitamos un poco más de educación política, incluso a los propios sectores productivos, para decirle, esto es lo que tenemos a favor, esto es lo que tenemos en contra, esto es lo que se ha negociado. Por ejemplo, sectores agrícolas de gran vulnerabilidad, pues hay que hacer una buena negociación para poner todas las salvaguardas, una desgravación lenta, todo lo que se pueda hacer. Pero eso se hace informando, ¿no? Eso se hace teniendo institucionalidad también capaz de ponerse al frente de los intereses nacionales. Entonces, Francisco, buen tema, aprovecho para plantear, creo que no es una pregunta lírica, no es una pregunta del millón, es una pregunta concreta a un candidato que se pronuncie en particular de esta negociación, esta posibilidad de retomarla y cerrarla en el próximo nuevo gobierno como una herramienta de progreso, de desarrollo de los ecuatorianos, ¿sí? Eso es lo más importante, Francisco. Claro, a los ecuatorianos nos interesa producción, exportación, empleo, consumo, eso nos interesa, no las cosas por sí mismas. Claro. Necesitamos entender eso bien, y entonces podemos construir alternativas que sean sostenibles. Si este gobierno cierra una negociación y los sectores, ¿no es cierto?, algunos sectores se oponen, ¿qué vamos a tener? Una bronca para que el próximo gobierno desmonte todo. Por eso digo, creo que estamos en buen tiempo, ya saliendo de esta pandemia. Creo que el próximo gobierno hay que plantear, y a los candidatos, este es el momento para que se pronuncien. Patricio, si este es el momento, entonces no es malo, y yo siempre he dicho, cuando dicen, no, cuando entra la política daña a veces las cosas. No, hay algunos políticos que dañan, pero la política tiene que estar, tiene que entrar,
Por eso hay que hacer política pública, por eso es que hay que elegir gobiernos que respondan a las necesidades y no a cualquier aventurero. Patricio, ¿qué planteamos entonces para concluir? Mire, Francisco, yo discrepo en lo que dice Santiago. Yo creo que al Ecuador le conviene y le conviene sobremanera, y si hubiese la posibilidad, se debería firmar la Alianza del Pacífico o nuestra adhesión a la Alianza del Pacífico en este periodo. Siempre, evidentemente, que nos va a convenir, y nos va a convenir siempre y cuando tengamos claro que tenemos que introducir productos como el camarón a México, porque eso era uno de los planteamientos que tenían los mexicanos, y evidentemente ir desgravando los aranceles poco a poco de los sectores sensibles. Yo no creo en las salvaguardias, Santiago mencionó salvaguardias. Imposible, las salvaguardias no debemos ni hablar, ni mencionarlas. Aranceles, ir desgravándolos en los sectores sensibles. Yo no creo en que se debe imponer nada, pero yo sí creo que se deben tomar decisiones. El problema de nuestros gobernantes y de la política, no de la política pública, mi estimado Francisco, porque hacer política pública es una cosa y hacer política muchas veces es, ya entramos en otros temas, entra la politiquería, entra la demagogia, la politiquería. Entonces eso es muy diferente, hacer la política pública adecuada, teniendo asambleístas educados que entienden cuáles son las herramientas y qué se debe hacer en cuanto a las reformas legales para desarrollar un país. Eso es muy diferente. Entonces yo no creo en imponer, pero si no tomamos la decisión, si el gobierno no sigue con su objetivo y cierra pues la negociación, entonces, ¿qué es lo que sucede? El próximo gobierno se demorará en hacerlo, entrará con otros objetivos seguramente y no nos blindará, pues, porque ¿para qué sirve un acuerdo comercial? Pues nos blinda de política pública equivocada, porque si es que se aprueba en la Asamblea un acuerdo comercial, ¿qué tiene que hacer el próximo gobierno? Tiene que pasar por algunas instancias para poder deshacer el acuerdo comercial. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un acuerdo comercial y por qué nos blinda? Y es porque entramos en un marco regulatorio, en un marco legal, que no puede venir el próximo presidente a decir, señores, desde mañana voy a subir aranceles para los productos mexicanos, para los productos de los Estados Unidos. No, pues ya no lo puede hacer, ya se le complica subir impuestos, se le complica cambiar la política pública. Entonces eso es muy importante, creo que lo debemos hacer, si se podría agilitar en buena hora. Creo que ciertamente hay que trabajar en competitividad y en los sectores sensibles para que puedan tomarse un tiempo para volverse competitivos, estimado Francisco. Muchísimas gracias a los dos por compartir sus criterios. Creo que los candidatos a la presidencia deberían pronunciarse. Incluso a lo mejor alguno puede decir, continúen, aceleren el paso, queremos llegar ya con todo esto, con una especie de mesa servida en temas de comercio exterior. Bueno, agradecerle a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, a Santiago García, presidente del colegio, y volverle a felicitar. Esperamos que una nueva política de ideas se instale en el país. Santiago, gran reto lo de la presidencia del Colegio de Economistas, además de la cátedra, ya más obligaciones también de participar, Santiago y Patricio. Muchas gracias, un buen día. Gracias, Francisco. Gracias. Un buen día, Patricio, a todos los oyentes. Gracias. Han estado con nosotros Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y catedrático universitario. Hasta aquí estamos llegando por el día de hoy. Nos encontraremos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos. Recordar lo que dice nuestro director general, Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente de